En el silencio lo que hace ruido es la parte de uno a la que no aceptas. La psicoterapeuta y experta en psicoterapia de la contemplación, Catalina Guerque, hoy explica por qué evades tu propia mente, cómo curar el autoabandono y cómo utilizar el silencio para decodificar tu mente y disolver el ego. La llegada al monasterio del Dalai Lama en India, mi llegada fue muy ruda porque llegas y entregas el teléfono y dices, no sé del mundo. A mí me tocó ser la persona que iluminaba los altares, es decir, prendía las velas, los inciensos y servía té al Dalai Lama. Tuve felicidad forzada aquí, tristeza en los ojos. Entonces, claro, a medida de que la persona va profundizando, se da cuenta que hay incomodidades que tiene muy al estoicismo, metida en un closet, le pasa la llave. El psicodélico toma el volante y te dice, te llevo a donde yo quiero. El psicodélico te hace un turista de tu mente y que nuestros procesos meditativos de conciencia y de silencio te hacen un atleta. Tras de toda incomodidad hay una verdad que tiene la capacidad de cambiar tu vida para siempre. Cata, bienvenida a Creadores. Muchas gracias, feliz de estar aquí contigo. No, más bien estoy súper encantado de tenerte acá. Ya llevaba tiempo deseando esta conversación, justamente por el tema. Es un tema que nunca lo hemos hablado con nadie. Así que vamos a arrancar con la pregunta que le hago a todo invitado, que llegaría a ser, ¿cómo describirías tú a lo que te dedicas? Wow. Me dedico a llevar a las personas de regreso a una relación sana consigo mismos y lo hago a través de la herramienta del silencio. ¿Cómo llegaste a esto? Mm, Es un poco como cuando tú inventas una receta y dices, uy, se la quiero pasar a alguien para que le salga también porque quedó muy rica y quiero que también la prueben, y también fue así. Fue una sensación de, después de haber estado yo años y años en terapia y no conseguir esa sensación de plenitud en mí, sino como la tendencia a seguir metiéndome en el hueco, metiéndome en el porqué, metiéndome en el sufrimiento, que a través de la meditación pude encontrar como una salida, como si fuera un túnel subterráneo dentro de una cárcel en la que uno está preso. Parece que la meditación me ayudó a construir un túnel subterráneo de regreso a una capacidad propia de generar esa tranquilidad, esa plenitud, esa sensación de aceptación conmigo misma. Y entonces, una vez estando ahí, dije, esto es una herramienta. Además que en todo ese proceso, pues obviamente me entrené académicamente, ¿no? Como psicoterapeuta, como life coach, todo lo que es el proceso de la psicoterapia de la contemplación, y he meditado básicamente toda mi vida joven, y entonces uniendo todas estas herramientas fue donde entendí que si esta receta había servido tan bien para mí, estaba lista para poderla compartir con otros y que se sintiera como, no como un secreto, sino como una habilidad. Empecemos por la parte de ¿por qué crees que le tenemos miedo al silencio? Yo creo que es que en el silencio lo que hace ruido es la parte de uno a la que no aceptas. Y entonces estar en silencio al final es estar con la relación más honesta que puedes tener con ese tú que se esconde detrás de la crítica a otros, del no sentirse suficiente. El silencio es un encuentro muy sincero con quién soy hoy y qué me está pasando. Y es mucho más fácil preguntarle a otro qué te está pasando que preguntarse a uno mismo qué me está pasando. Entonces, uniéndolo como a la conversación de la espiritualidad que me dices, parte de lo glorioso, creo yo, que tiene el silencio es que es el concepto de Dios antes de que el ser humano se inventara un nombre para Dios, ¿no? El silencio, si lo pensamos de un punto de vista de creación, pues tiene que ser el inicio y será el fin, porque si Dios creó pues el sonido y el mundo y los planetas y todo aquello, pues antes de eso no había nada más que silencio. Entonces, yo considero que el silencio es el lugar donde uno se encuentra con la parte de la que no nos hemos querido ocupar, porque hemos estado creando todo el otro cosmos y hemos olvidado esa parte de nosotros que normalmente es la relación con nosotros mismos. Y estamos tan ocupados, te digo, el porcentaje tan grande que tengo de personas que vienen creyendo que lo que tienen es que arreglar la relación que tienen con otros. Y siempre tenemos que retroceder y decir, vamos primero a la relación que tienes contigo, porque no hay manera de crear un vínculo externo sano si con el que tienes contigo no está en orden, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que el silencio es el lugar donde uno pone en orden a todas las partes de ti
y regresas a la posibilidad de estar en paz contigo. Pero primero hay que librar la guerra, ¿no? La guerra que llevamos dentro. Normalmente cuando tú llegaste a esta herramienta del silencio, ¿eras susceptible sobre eso? O sea, si es que te iba a funcionar, o sea, ¿qué te hizo conectar los puntos de toda la explicación que me estás dando ahorita? Pasé de nuevo, fui a terapia muy joven, también como te digo, muy entre esto de querer entender, lo mío no era, yo no tenía una vida traumática, ni afortunadamente, era una sensación de existencialismo que no, ¿Con vacío? sí, era, Ujú, y era como una búsqueda de sentido, muy joven, ujú, ¿no? Y fui a terapia y por supuesto uno va a terapia, lo primero que piensas es el tema es lo que estoy estudiando, o son mis padres, o es mi historia, o es mi... Y llega un momento en el que tanto escarbas y escarbas que como que tienes un montón de piezas regadas y no logras poner orden. Y la terapeuta que tenía en ese momento, que yo considero que fue una guía muy, muy noble, muy compasiva, ujú. eh, me llevó a encontrar orden en el desorden de mi mente, imagínate, adolescente, ¿no? Y me dijo, vamos a hacer algo, antes de que tú vengas a terapia, te pido que en los minutos que estás afuera, esperando a que la otra persona salga y te toca a ti, en esos minutos te sientes 10, 15 minutos en silencio aquí afuera y escribas lo que sientes y le pongas un poco de orden a lo que estás tratando de decir. Y esto se tradujo en que me sentía tan cómoda escuchándome que ella me introdujo a la meditación, cosa que en aquel momento me daba vergüenza decir que hacía porque mis amigos estaban de fiesta y yo quería estar meditando, era como muy en ese sentido contradictorio a la edad que yo estaba viviendo y no me quería identificar como, ay, es que yo soy yogi a los 17 años o estoy en un lugar distinto porque en ese momento importa mucho, en esa edad importa mucho la aceptación. Entonces yo Ujú. sentí que vivía dos vidas, ¿no? Una externa y esa otra sensación interior de yo tengo que solucionar este nudo que llevo dentro. Hay algo de aquí que no soy yo o hay algo que dentro del entorno, la identidad o lo que yo estaba recibiendo a nivel de religión, de estructura, había algo que no me calaba bien. Y tantas horas meditando, de ahí empecé como a estudiar la meditación desde el hinduismo y por supuesto pasé por el yoga, después entonces el hinduismo encontré el budismo y me pareció una práctica que no tenía nada que ver con adorar a elefantes ni otras cosas, sino era como realmente déjame entender la mente que habito. Y eso es un lenguaje muy profundo cuando tienes 21 o 22 años Ujú, y me fue seduciendo, yo dándole más espacio, haciendo regresiones, tuve la oportunidad de ir a ver a Brian Weiss, que sabrás que él es un psiquiatra que hace hipnoterapia, entonces hace regresiones, pasé por las regresiones de Brian Weiss, me tocó casualmente en una conferencia que él dio ser de las personas que hacían estas regresiones y fue un momento como muy espiritual de pequeñas causalidades que se fueron conectando y yo decía, esto es lo mío, esto es lo mío. Y ya llegó un momento en el que sí, ya formada como psicoterapeuta dentro de la cognitivo-conductual, como life coach, coach ejecutivo que después me abrió las puertas a las Naciones Unidas, fueron un montón de puntos que conecté, como decía Steve Jobs, hacia atrás y dije, esto parece que tiene un sentido. Pero no me servía la dinámica aprendida solamente de ir a nombrar una bipolaridad o un trastorno de ansiedad clínico, era como ese lenguaje no me salía bien. Y naturalmente me iba por otros lugares donde trataba de hablarle a la persona más como de, a ver, vamos a quitar esta etiqueta, vamos a verte con compasión. Y ahí fue donde conecté con la psicoterapia de la contemplación, que es el estudio de la mente y de los comportamientos humanos, partiendo de la mirada de ti mismo, ¿no? Es ujú, como desarrollar esta percepción de ti en el que no necesitas que sea el terapeuta todo el tiempo el que te ve, sino que tú tengas ese terapeuta interno que se te despliega y te mira. ujú. Y te dice, aquí estoy pensando, aquí me siento solo, ¿por qué me siento solo si estoy acompañado? Todas estas conversaciones que salen cuando uno le sube el volumen a la conciencia, ese proceso psicoterapéutico está muy anclado a la meditación, porque entonces la persona sí llega a terapia y te dice, encontré esto. Mm, La otra manera, la psicoterapia tradicional, la psicología tradicional, es el terapeuta escarbando, escarbando, escarbando. Y esta psicoterapia es muy noble porque la persona escarba hasta donde puede, hasta donde quiere, y también tiene una mirada muy interesante porque empieza a desarrollar una independencia en que la persona se reconoce una herramienta de transformación. No es Catalina, es que a través de estas herramientas yo puedo llegar a donde yo quiera.
Entonces es como el silencio me dio toda esta vuelta que dice, sí, necesitas el entendimiento de la mente, pero sin que la persona se haga responsable de lo que se ve, no hay avance. Y es donde el silencio entró como una figura muy importante, una herramienta que fue la que me llevó después al monasterio del Dalai Lama y a vivir en silencio recluida y entender que dentro de todo ese ruido hay una nobleza interna que consigue en la salida. Mm. Hablemos un poco acerca de tus aprendizajes de Dalai Lama, ya que lo acabas de volver a tocar. Obviamente, siento que muchas personas, sobre todo en esa parte de la región, lo admiran, ¿no? Y hubieran querido tener esa oportunidad de poder trabajar con él. Hablarnos un poco sobre esos aprendizajes que has tenido, ya sea trabajar con él directamente o también en ese mismo proceso. Resulta que a diferencia de lo que uno ve, por ejemplo, en el Vaticano, que es que todo es tan lujoso, tan protocolar, la llegada a mi monasterio, al monasterio del Dalai Lama en India, mi llegada fue muy ruda porque allí pues la mayoría de la gente que va son monjes en entrenamiento y tienen pequeños espacios donde laicos como nosotros, mundo occidental, tienen oportunidad de ir a estudiar con ellos. Entonces, claro, uno está en esos espacios y nadie está para enseñarte. Ellos, cada quien están en su propia mente llevando su proceso y uno se da cuenta lo distante que estás de ese lugar de conciencia, porque llegas y te entregan el teléfono, uno se siente, te entregas el teléfono y dices, no sé del mundo durante el tiempo que estoy aquí, cómo uno está tan identificado con la maleta que traes, la ropa que traes, el cuaderno que traes, todo esto, y allí es como, te vas a poner esto, la tintorería lava 3 veces a la semana y vas a regresar a ponerte esto. Los zapatos de hacer ejercicio no están permitidos, o sea, allí nadie está para quemar calorías ni para contar lo que estás comiendo. Es decir, es como una desidentificación de ese personaje con el que uno vive en el mundo occidental, donde estás todo el tiempo apurado. Y ahí el apagar ese yo es un ejercicio muy, muy fuerte. Y ya después de que hay algo dentro de ti que se rinde, ese yo se apaga y tú dices, bueno, el mundo ha seguido, si yo en casa nadie ha llamado, si nadie me ha dicho hay una emergencia, tienes que irte, pues resulta que todo el mundo, siempre digo, los demás, todo el mundo tenía cabeza, nadie está por ahí descapitado y ese ejercicio de no soy tan importante, no soy indispensable y abstraerme de esa identidad creo que es el ejercicio más fuerte que he hecho a nivel de proceso psicoemocional, por decir así. Y, y entonces parte del ejercicio de estar allá no solamente es que tú te pongas a disolver tus sufrimientos, tus apegos mentales, emocionales, tu identidad, que es básicamente lo que uno ahí meditas, no sé, 14 horas al día, es una cosa brutal para el cuerpo, ¿no? Y finalmente el cuerpo se rinde y la mente silencia. Pero además en todas estas horas tenemos espacio de trabajo que es lo que llaman el karma yoga, donde tú apoyas al monasterio y eres tú el que la gente le asignan trabajo. Entonces unos lavan letrinas, otros cocinan, otros recogen, otros ordenan libros. Y a mí me tocó ser la persona que iluminaba los altares, es decir, prendía las velas, los inciensos y servía té al Dalai Lama. Entonces mi trabajo fue igual de todos los demás de servicio, pero sí puedo reconocer que se siente que es un punto de alguna, dirían en inglés, un anointing, sí se sintió como una bendición poder estar haciendo eso y no limpiando letrinas, obviamente. Y de ahí en adelante, dentro de esa identidad que uno va desarmando cuando estás allí, el ejercicio es decir, soy igual que cualquier otro, no, aquí no hay nada especial, porque en verdad no. Y trabajar con directamente mi espacio de mayor encuentro fue que Dios lo tenga en su gloria, era su mano derecha, se llama Lama Zopa, que es la persona que era como decir, el vicepresidente de todo lo que es el gobierno de los tibetanos, que ellos lo sacaron de China y están refugiados en las montañas de India. Entonces, pues mi encuentro fue mucho más con él, tuve pues oportunidad de que hicieran lo que ellos llaman unas lecturas de esta vida, de lo que se viene a vivir y hay cosas que te dicen, hay cosas que uno no entiende hasta que pasan, pero más que todo yo puedo decirte que el ejercicio allá fue, tengo una amiga que pinta unos cuadros lindísimos y ella me regaló un cuadro que creo que ejemplifica
lo que es estar en esos espacios, que es become nothing, o sea, conviértete en nada. Y, y ese es el ejercicio que uno hace, es convertirme en nada, y después de que soy nada y soy simplemente un alma viviendo esta experiencia, después reconstruir esa identidad hacia afuera, es lo que lo trae a uno de maneras muy rudas a la sinceridad de la vida que construiste, y dices, a ver, que sí y que no, qué piezas son reales, qué piezas son obligadas, son un deber ser, son falta de sinceridad conmigo. Y eso lo da el silencio, porque una vez que uno regresa entonces a la vida que has construido, reconoces claramente lo que te hace ruido. Es decir, las partes de ti con las que luchas, las relaciones que no están paradas en la sinceridad, los sacrificios, todas estas cosas que empiezan a hacer mucho ruido, después de que has habitado el silencio las ves muy claras, ¿no? Bueno, hay mucho que romper en esa parte. Primero, a mí me sorprende mucho cómo, o sea, hablo, no sé si conoces a Naval Ravikant. Él habla mucho sobre los aprendizajes del Oriente, Occidente, igual, en este caso, etiquetando al Occidente como más de ciencia, tecnología, mientras que el Oriente más de sentir, más de espiritualidad, que al final a cabo ellos han logrado resolver los problemas que tanto el Occidente se pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy acá? Y lo han logrado resolver de una manera más de first principles, ¿no? O sea, yendo a quién realmente eres. En la misma medicina se va a eso, ¿no? La misma medicina. Entonces, es algo que me sorprende, y viendo un poco esta parte de la disolución del ego que hablabas un poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó disolver el ego, no? Bueno, yo no puedo sentir que, no puedo atribuirme que yo he llegado a ese nivel de nirvana, pero sí puedo pensar que disolví a la persona que creía que la vida tenía que ser lo que yo creía que tenía que ser. Esa parte de mí que tenía un plan de cómo ser la madre perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta, con a esa parte logré darle un lugar de descanso. No significa que perdí la ambición, al contrario, se convirtió en una ambición que busca siempre el lugar de paz en el caos. Y creo que esa es la manera más eficiente de ser un monje en el mundanal ruido, ¿no? Como conseguir paz en el caos, creo que es una manera de disolver al ego, porque el ego como identidad pues nos ayuda a tener un marco de referencia, ¿no? De quién soy, qué quiero de la vida. Lo interesante es poderse sentar muchas veces con el quién soy, que el quién soy cambie, que no se convierta en un lugar donde que te aprieta, que te aprisiona, quién tengo que ser. Y ese creo que es el punto de mayor sufrimiento, hablando, digamos, dentro de las leyes espirituales del budismo, de cómo somos creadores de sufrimiento. Porque esa identidad dice, tiene que ser así, yo tengo, se supone que, y esa parte estrangula. Entonces yo creo que mi relación de disolución, si puedo llamarlo así, con el ego, es que me dejé de estrangular a mí misma en ese quién tengo que ser para que otros piensen bien de mí. Y estando en ese lugar donde la gente ni siquiera dices buenos días, y a nadie le importa ni qué eres ni qué haces, ni cómo te llamas, porque uno llega allí, entregas eso y está todo el mundo en silencio, y eres una sonrisa en la mañana o una cara seria en la tarde, nadie le importa nada. Nadie sabe ni qué idioma hablas, porque como está todo el mundo en silencio. Y entonces allí fue donde tú te das cuenta que tu ego lucha, ese ego identitario que quiere como decirle al otro quién soy, de dónde vengo, porque está tratando de sentir que hay un espejo o que hay un sentido de seguridad. Ese ego empieza a hablar muy duro y dice, aquí soy nadie, a nadie le importo, no soy necesaria, esto no es lo perfecto que yo me imaginé que sería, me quiero ir porque no estoy en control, a mí quién me va a decir aquí para qué estoy. Ahí te das cuenta que ese yo que busca un rol de presencia, de valía, es con el que uno sale y dice, pues mira, la vida, ¿no? Empieza como esa búsqueda. Casualmente me preguntaban estos días, el trabajo que tú haces y pues todo lo que has navegado, todo lo que yo pues entro en los sufrimientos de otras personas a tratar también de deshilachar, de dejar un lugar como de menos ruido y más calma. Me preguntaban, ¿tú sientes que sabes más de la vida? Y le digo, pues no.
mientras más estoy en contacto conmigo misma, con esa sensación de relación conmigo que tiene menos necesidad de entender por qué y más con en quién me estoy convirtiendo, creo que el silencio o esta práctica de aterrizar una y otra vez la relación con uno mismo te pone en un lugar donde entiendes que la vida no es certeza, es curiosidad. Entonces, me hace sentir que sé más, digo, no. Me hace sentir que tengo una obligación de ser más curiosa, de ir por las cosas sin saber si va a ser perfecto o si no, simplemente van a ser. Y creo que esa es la disolución del ego que puedo considerar que tiene un check, ¿no? Porque el ego, bueno, al fin y al cabo nunca vas a lograr disolverlo, ¿no? O sea, siempre va a estar en ti, es tu identidad, técnicamente, la manera de sobrevivir, pero lo que me parece interesante es esa capacidad de que el silencio te da de desarrollar el yo observante, ¿no? De poder observarlo, cuestionarte y no dejar que domine, como estabas explicando. Pero, ¿cómo logras no? O sea, es que creo que todo tiene su lado oscuro igual, ¿no? O sea, si pensamos en extremos, ¿cómo logras no quedarte ahí en el nada importa, yo no importo? Porque también puede ser un pensamiento, entre comillas, negativo. Creo que eso es lo que uno ve en los monasterios y la razón por la que uno no se queda. Porque lo que ves son personas que se han agarrado tan duro del yo no importo, tan duro de una filosofía que dice debo desaparecer todo deseo y todo espacio de attachment y de apego en mi vida, que claramente el único lugar donde puedes vivir es aislado. Pero en el momento en el que sales del monasterio, el mundo te recuerda quién eres, ¿no? Y te recuerda, estás caminando en India, lo primero que recuerdas es que eres mujer y que estás en peligro. Después ves a las personas alrededor y te das cuenta que eres diferente. En el momento en que ves a alguien que está sufriendo, es imposible que te salgas de eso de el sufrimiento no existe y todo está creado por la mente, porque ves a la persona sufrir pidiendo a un niño y rápido el sufrimiento te jala y te lleva a una conversación de qué puedo hacer. Entonces sí creo que se puede vivir en ese lugar si estás en un monasterio, pero si lo tienes en la vida cotidiana, realmente lo que estás es en evasión. En evasión de la responsabilidad de ti mismo, en la evasión de lo que tu identidad te está invitando a que hagas y traduzcas en un propósito de vida. Entonces yo creo que el ego bien canalizado lleva el propósito. El ego que necesita probarle a otros quién es, lleva a una sensación quizás autodestructiva, ¿no? Tiene sentido. Y, por ejemplo, a mí algo que me resonó un montón y me metí de lleno los últimos años era mucho el estoicismo, por ejemplo, y habla mucho de esto, de que, bueno, no importa, o sea, todo el sufrimiento está en la mente, muy basado como estos modelos mentales budistas que estás comentando. Pero lo que me he dado cuenta es de cómo, o sea, este lado oscuro de que suprimía mucho igual mis emociones. O sea, al final al cabo, no sé, estoy saliendo con una chica, por ejemplo, y esta capacidad de apagar lo que siento, porque si esto al fin y al cabo va a morir, esto al fin y al cabo va a terminar en algún momento. Entonces, y no era por un tema de miedo, de no sentir solamente que veía que iba a acabar. Y eventualmente esto, igual puedo contar miles de ejemplos en cada área de mi vida donde he notado que había, y sigue habiendo, la verdad, es algo que está on the works, o sea, lo estoy trabajando, pero esta capacidad de realmente poder conectar sin matarlos, sino que realmente vivan, que realmente importa, y poder tener este baile donde sí, algunas cosas importan, pero al mismo tiempo no muchas cosas importan, ¿no? Y es algo que la verdad me cuesta un montón. Entonces, ¿qué consejos puedes dar ahí? Yo vivo la vida como que todo importa. Porque si Dios, las células, el universo, lo que le quieras poner, te tienen aquí, es porque el hecho de que estés aquí, a tu conciencia le importa que pases por esto. Entonces, yo me tomo todo como que importa, pero lo importante es descubrir para qué. Si el ego está anclado en el voy a salir con esta persona
para no tener que estar solo un fin de semana, pues entonces pierdes la verdadera motivación de por qué importa. Cuando nosotros vemos el tema de las emociones, que dentro del budismo se viven como que el sufrimiento y el alivio. Yo creo que el sufrimiento es quedarse estancado en una emoción y dejar que la emoción te diga lo que tienes que hacer. Versus el alivio es escuchar la emoción y tú decirle a la emoción lo que vas a hacer con ella. Entonces es el punto del poder donde la emoción importa tanto, que tú escuchas la emoción y decides hacer algo para que esa emoción consiga alivio. Mientras que si la emoción es la que te propone a ti, ese es el ego anclándose en el sufrimiento. Por ejemplo, vamos a pensar que tú vas a salir con alguien y entonces tú dices, bueno, yo lo que quiero es estar aquí como que no me importa y no me engancho porque igual esto se va a acabar. Y la pregunta que yo te hago, ¿y cuando se acaba qué pasa? ¿Cuál es la emoción que viene cuando se acaba? Igual tristeza. Okay. Igual emoción de debí haber hecho más. Okay. Era que disfrute más. Y eso sientes al final y al cabo con todo, ya sea un duelo o cualquier tipo de persona. Era disfrutar más, era decir más lo que sentía, era ¿por qué no daba más? Podría haber sido mejor. Ahí es el ego diciendo podría haber sido mejor. ¿Te acuerdas cuando te digo? Es el ego que quiere poner orden a las cosas que deberían haber sido. Allí estamos anclados en un sufrimiento en el que la emoción te dice, estás triste porque no hiciste suficiente. Si hubieras hecho suficiente, mira cómo el ego empieza a armar una cadena, empieza por la tristeza, te dice, no eres suficiente o no hiciste suficiente, es tu culpa. ¿Sí? ¿En qué nos estaciona esto? En la culpa. Entonces, cuando agarramos el estoicismo y digo, a ver, si yo corto aquí, al final voy a sentir que no fue mi culpa. Out. Parece que me alivié. Lo interesante no es pensar en que el lugar seguro de una relación es no conectarse. Es estar ok con que si viene la tristeza y si viene la sensación de pude haber hecho más, tu capacidad de negociar contigo no te lleve hasta la culpa, sino que te lleve, por ejemplo, al alivio y digas, di lo mejor que tenía en ese momento, o viví lo mejor que pude, o entregué y a lo mejor no fue recibido de la mejor manera, pero puedo quedarme conmigo y sentir alivio. La lucha de todo esto que te lleva a la culpa es que al final está castigándote por haberte quedado solo. En cambio, si nuestra relación con la única persona con la que no nos podemos divorciar es con nosotros mismos, lleva a di lo mejor que tenía, me conecté profundo y en cada emoción estuve consciente de lo que estaba dando. En el momento en que termina, porque la vida al final termina y es la única promesa que tenemos, ¿no? Que se va a acabar. Yo creo que el lugar más interesante para vivir es en el que uno dice, lo hice con intención. El problema es cuando uno se desconecta o hace las cosas sin estar consciente de por qué lo está haciendo y para qué. Si lo hiciste con intención y llegaste a un punto tan noble con esto, pues muy posiblemente vas a salir sin culpa y vas a poder, después del duelo, conseguir alivio. Pero fíjate que el rechazo es hacia la culpa. Y la culpa siempre es el ego diciendo porque tú. Y el estoicismo te dice, no vayas hasta allá porque al final inconscientemente vas a llegar a decir porque tú. ¿Qué pasa si sanamos la persona interna que rechaza? Muy posiblemente vas a poder vivir la relación desde un lugar diferente. Justo. O sea, estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso, pero me doy cuenta de que las ciertas sanaciones que he logrado tener es porque he llegado ahí. Ese punto que está diciendo. O sea, ya no me sentía culpable, ya no simplemente aceptaba que di lo mejor que podía con las herramientas que había podido tener en ese momento y el conocimiento, la conciencia que tenía en ese momento. Entonces, cuando llegas a tener paz en eso es donde ya lo logras soltar. Hablemos un poco acerca del materialismo. Por ejemplo, ahorita estamos en Miami y tú has pasado de ambos extremos, ¿no? Y es parte del Leo igual. Una ciudad muy espiritual. También, claro, entonces vemos ese lado oscuro. ¿Cómo entras en un baile con el materialismo, por ejemplo? Yo creo que nos podemos ir al deseo, porque vivir sin deseo es un lugar muy apático y las personas que viven sin deseo, por lo menos yo les tengo un poquito de miedo, ¿no? Porque estar sin deseo también es una manera
de estar incomunicados con la vida, ¿no? El propósito y lo que somos y para qué lo hacemos tiene de fondo pues un deseo. Lo interesante es entender cuando estamos en el tema del materialismo cuál es el deseo real. Si el deseo es sentir, vivir, experimentar, o si el deseo es demostrar, parecer que tengo, restregar a otros que esto parece éxito. O sea, el deseo puede estar hablando desde un lugar muy expansivo o de un lugar muy castigador. Y creo que las ciudades y los países y las relaciones y lo que somos se convierte en un espacio muy hostigante cuando el deseo está más preocupado por lo que los demás ven de ti que por lo que tú ves de ti mismo. Y yo creo que el deseo tiene la oportunidad, tiene la capacidad de ser un lugar bonito, expansivo, en el que la casa en la que vives hablas de siempre me la imaginé así, fue un sueño que construí, no en el de tengo la casa que mis padres nunca creyeron que iba a poder tener. Entonces estamos en una hablando, si lo vemos en la rueda de las emociones, en una estamos hablando de la ira, en la otra estamos hablando de la felicidad y de la ilusión. Entonces, si paramos el deseo, y esto es interesante a las personas que te escuchan, que tienen hijos, por ejemplo, que uno dice, es que siempre pide, es que lo interesante es sentarse y decir, ¿tú quieres este vaso de agua? Muy bien, mi amor. A ver, ¿para qué? Ah, porque es que Marcelo lo tiene. Es que si yo no lo tengo, entonces después no quiero ir, no puede ser, yo soy menos y me da vergüenza y tal, pues ahí estamos obviamente nutriendo el deseo que tiene miedo de no ser suficiente o de buscar un lugar. Pero en India también hay materialismo. Uno pasa por las calles y hay niños comiendo basura y elefantes sueltos y están afuera unos palacetes increíbles donde, o sea, la gente se baña en billetes, ¿no? Entonces, no creo que hay lugares que son más o menos, yo creo que tiene mucho que ver con el para qué deseo lo que deseo. Como esa intención. Y lo interesante cuando... Normalmente, o sea, me puedo pensar mucho cuando estoy produciendo, cuando estoy tratando de ser más productivo. Yo tengo este problema de ser un poco workaholic, por ejemplo. Sí siento que esa parte del deseo, la intención, la tengo bien definida, pero es algo que simplemente me encanta. Me encanta el tema de ser productivo. Háblanos un poco sobre eso. ¿Por qué llega a ser, se podría decir de una manera más sanadora, lo que vas encontrando cuando dejas de hacer? Te vas dando cuenta como si fuera un espejo, las cosas que vas tratando de tapar, tratando de sumar más cosas en tu plato, genera más ruido tú mismo, ¿no? A ser más productivo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque pienso yo que estamos atrapados en una carrera social donde hacer se convierte en un refugio, ¿no? Yo creo que el dejar de hacer, en verdad, la mente nunca está en blanco. O sea, es donde yo de alguna manera siempre doy la batalla diario de la meditación y la mente en blanco. Son un orgasmo mental que desaparece muy rápido. No es que genera un espacio de paz perenne, no es cierto. Para eso hay que vivir en un monasterio, no tener nombre, no tener pasaporte, no tener que pagar impuestos, no tener hijos. Ahí. Pero estar acá en el mundo con la mente en blanco no creo que es un lugar posible, pero sí puedo pensar que cultivar la quietud nos muestra como si uno pusiera un agua a hervir, muestra lo que está burbujeando, ¿no? Y nos da mucho miedo, es mucho más fácil poner una tapa a esto y ir a por lo que premia la sociedad, que es ser productivo, ver al hijo que uno le pagó la mejor universidad ser exitoso, que tus padres vean que eres más de lo que pensaron que ibas a poder llegar a ser. Ese lugar es mucho más brillante y mejor visto dentro de esa persecución que en la parte de ti que se cuestiona cosas. Y esto lo llamamos el cuestionamiento socrático, es el para qué, ¿no? Entonces, cuando uno se queda en espacios de quietud y parece que no hay un para qué, la mente empieza a buscar ¿qué hago? ¿Para qué estoy sin nada? ¿Para qué estoy perdiendo el tiempo? Y esto nos conecta obviamente con creencias infantiles y los regaños de madres, sobre todo en nuestra Latinoamérica, de consigue algo que hacer, deja de ver televisión, en esta casa no, esto no es un hotel, cualquier cosa de esas que escuchamos mucho en la crianza, castigando el descanso, ¿no? Y pareciera que el descanso tuviera que tener un para qué, porque si no, no sirve, ¿no? Que voy a descansar para tener más energía para el próximo season de mi podcast. Es como, no puedes ir a descansar porque sí.
sino que allí la intención siempre tiene que estar validando afuera. Y lo que conseguimos en los retiros de silencio es que la gente cree que va para algo y sale con otra cosa. A lo mejor voy para descansar de mi trabajo, para que mi familia me extrañe, para que me valoren, y salen con un para qué demasiado grande que ni siquiera pudieron encontrarlo, porque al final la mente no puede más que el silencio, no puede. Y el silencio es ese lugar donde las burbujas que has estado tratando de tapar así, te empiezan a mostrar que hay partes de ti que en esa quietud no puedes evitar escuchar. Por ejemplo, estar personas que dicen, no, yo estoy en mi casa el fin de semana, trabajo, viajo todo el tiempo, estoy en el fin de semana en mi casa y tengo a mi pareja y me pongo a ver televisión porque el silencio frente a la persona que debería ser mi compañero o mi compañera es muy incómodo. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta que el ruido nos ayuda, inclusive un descanso en el que parece que estoy haciendo algo, está tapando elefantes inmensos en relaciones donde quizás el silencio es soledad, no soledad a pesar de que estamos acompañados. Entonces yo creo que el silencio en esos espacios habla a gritos y no siempre estamos dispuestos a escucharlo. Creo también que en esa quietud uno reconoce la relación que tiene con uno mismo. En el no me sé cuidar, no sé para qué hago lo que hago. Si no tengo trabajo, si no tengo que grabar, si no tengo que llamar a alguien, si no soy necesario, ¿quién soy? ¿Qué me está pasando? ¿Para qué sirvo? No me gusta estar conmigo, no quiero cocinar para mí, ¿para qué voy a ir al gimnasio? Todas estas cosas salen cuando la relación que tenemos con nosotros mismos está muy primitiva, ¿no? Y no hemos conseguido el placer, la plenitud y la aceptación de la persona que llevamos dentro. Ahorita estabas un poco mencionando de estos, se podría decir, síntomas de que tu inconsciente o que sea el ambiente te está hablando que algo está mal. ¿Cuáles son estos síntomas que uno tiene que estar prestando quizás atención? Es curioso esto que dices porque yo siempre lo comento en las sesiones, cuando tengo estas sesiones grupales y tal. Digo a las personas, cada uno viene con una historia, pero lo que todos tenemos en común es que nadie se levantó un día y dijo, ¡ah, qué maravilla, quiero cambiar! No, es cuando la incomodidad te ha aprisionado tan duro que dices, a ver, me rindo, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y entonces ahí entramos en el silencio y la incomodidad, que creo que es una relación fraternal que tienen, porque el silencio, esas burbujitas, lo que muestra es la incomodidad que llevamos dentro, y todos tenemos alguna. Y las incomodidades, cuando no son escuchadas, consiguen recursos, y son, por ejemplo, adicciones, triangulaciones amorosas, espacios de continua insatisfacción, la manera en la que como, la manera en la que duermo, el tiempo que paso al teléfono, la manera obsesiva en la que trabajo o en la que me meto en situaciones problemáticas. Inclusive conozco gente que es como que siempre tienen que contarte la desgracia de alguien más, como porque sienten que de esa manera el problema de otro te da alivio, sentir que a ti no te está pasando. Todos estos son síntomas de evasión, ¿no? Personas que siempre están metidas, uno dice, a ver, ¿qué problema, qué nube negra carga ahora arriba? Todos estos son síntomas de cómo ese espejo que llevamos dentro, que refleja todo el tiempo en la realidad, en la relación que tenemos con nosotros mismos, está hablando de las incomodidades de las que no me quiero hacer cargo. Entonces, sí, hay incomodidades mayores, hay incomodidades que todavía van como por el nivel en el que no están gritando, pero están rayando en un papelito, estoy incómodo, o te están despertando de noche. Y cuando uno va, por ejemplo, a los retiros de silencio, que obviamente no estás todo el tiempo en silencio, no es con la rigurosidad en la que estuve yo, los retiros de silencio las personas pasan horas en meditación, y después entonces tenemos espacios donde lo que hacemos es catarsis sobre qué salió y qué conseguimos. Claro, y tú te das cuenta que hay personas que tienen incomodidades inmensas, que lucían muy bien, que físicamente lucían muy put together, o que su trabajo lucía muy bien, y te dicen, yo vengo aquí y no sé por qué vengo, porque mi vida es perfecta, mi matrimonio es feliz, mi trabajo es un éxito. Y tú le ves la expresión de la boca y los ojos no hacen match. Tú ves felicidad forzada aquí, tristeza en los ojos. Entonces, claro, a medida de que la persona va profundizando, se da cuenta que hay incomodidades que tiene muy al estoicismo, metida en un closet, le pasa la llave. Y en el silencio, la incomodidad, que también la considero un lenguaje de Dios, porque ¿quién pone la incomodidad? ¿Quién te hace sentir incómodo si no es la vida? El plan de vida que te está tocando la puerta y te dice,
Si no te mueves ya, te saco. Porque hay otro plan para ti, hay otro lugar para ti que te está esperando y como te estás tardando, aguantando y evadiendo, no estás llegando a tiempo. Entonces creo que todos somos un punto, un eje, una pieza importantísima en el gran mecanismo de la vida. Y cuando estamos en el lugar que no debemos estar, en las relaciones, en el trabajo, la incomodidad como una fuerza de la vida habla en los espacios de silencio, habla y cuando no lo queremos escuchar se convierte en una adicción, en trabajos inestables, en relaciones conflictivas, en perseguir problemas ajenos. Y esas son, creo yo, que las señales más obvias en triangulaciones amorosas es el momento en el que uno dice, hay algo dentro de lo que tengo que necesita atención. O sea, una vez de que la persona puede escuchar eso, el síntoma baja. Y siempre le digo a las personas, tengo una escuela que estamos formando a personas que eventualmente podrán ocupar mi lugar o llevar este método a tantas otras partes de personas en el mundo, que yo le digo, nuestro trabajo no es diluir incomodidades, acabar con los síntomas, no. Queremos que el ser que somos deje de necesitarlo. Tú quieres que la conciencia deje de necesitar ese alarido, esa incomodidad externa, ese agotamiento, ese trabajo, ese conflicto, esa manera de comer, esa manera de estar pegado a una adicción al alcohol. Quieres que esa parte de ti lo deje de necesitar porque ya lo escuchaste. Entonces, sentarse con los síntomas de dónde estoy incómodo con mi peso, con lo que como, con el dinero, con el trabajo, en la relación de pareja que tengo, en la relación que no tengo resuelta con mis padres, ¿dónde está la incomodidad? Es el lugar que nos regresa fuera de los síntomas externos y ya nos pone en un espacio de responsabilidad. Y allí empieza el discernimiento. ¿Qué quiero? ¿Dónde me abandoné? ¿Qué realmente me hace sentir esto? Es donde la persona desarrolla ese tercer testigo de quién soy, qué me está pasando. Y donde la incomodidad pide cosas, ¿no? Sí, y todo eso ocurre en un lugar donde, como te digo, tengo retiros donde las personas dicen, yo vengo porque mi vida es muy feliz, viene por acompañar a mi hija. Y son las personas que al final dicen, wow, si tan solo hubiese sabido. Entonces, creo que en esos momentos puedes pasar como, entendí cosas que no sé para qué me van a servir y un mes después las tengo en una sesión privada y me dice, llegué a mi casa y eso que pensé que no me molestaba, estaba mi esposo esperándome con su familia política, iban a pasar navidades en casa, pusieron colchones inflables, los tenía todo en mi casa y yo me quedé en la misma pregunta en el retiro en el que dije, ¿y yo? Y allí llegué a mi casa y estaba la situación armada perfecta para que yo, que pensé que no necesitaba y no me estaba pasando nada, ya tenía esa pieza tan consciente de un sufrimiento, un síntoma que había dejado. Yo cuando dejo los demás hagan lo que quieran, yo siempre soy la que tolero por sentirme amada. En ese momento que lo descubre en el retiro, que ella hace eso por conservar relaciones, se consigue con la oportunidad de decir, ¿y yo? ¿A mí quién me preguntó si yo quería esto? ¿A mí quién me dijo, ¿tú qué sientes si llenamos la casa de 22 personas? ¿Qué piensas de que en nuestra habitación duerman 4? O sea, en ese momento ella dice, entendí a qué fui. Y dijo, ustedes se pueden quedar con mi casa, yo me voy a un hotel, yo tengo unas prioridades que no fueron consultadas. Y dice, temblé porque era el 23 de diciembre y estaba a punto de tal, y dice, me sostuve y el haber escuchado esa incomodidad y haberle puesto nombre me hizo abrir una puerta que antes era un síntoma. No es que era un beneficio ser la persona que lo aguanta todo, que todo el mundo cree que es la buena y la compasiva, era un síntoma de autoabandono. Entonces regresar allí, ponerse en un lugar de poder, no abandonarse quizás por primera vez en 30 años en ese matrimonio, nos apagó el síntoma y llevó a la persona a que lo que había estado evadiendo se convirtiera en un espacio de crecimiento y de transformación, ¿no? Fascinante. Y mira, háblame un poco del proceso. O sea, digamos que estoy sumamente interesado, que de verdad estoy de ir. Entonces, ¿qué es lo que puedo esperar? O sea, ¿cómo se va a ver el día 1? Cuando hablas de retiro de silencio, ¿cuántos días voy a estar en silencio? ¿Cómo se ve esto? El retiro que tenemos dos tipos de retiro, uno son peregrinajes, que ahorita en abril viene el de Japón, y en octubre tenemos el que es en el desierto, en Marruecos y en Turquía. Estos que son peregrinajes son 10 días y yo viajo con el grupo, somos un grupo de máximo 20 personas contándome a mí, y son días en los que uno va a todos estos lugares, vas haciendo paradas, por como un peregrinaje de si vas haciendo paradas, y en todas estas paradas tenemos lugares donde
aprecias la vida de una manera diferente. A través de la cultura, vamos y nos quedamos a dormir en templos budistas, meditamos todos los días. ¿Están en silencio todo el día? No, en Ok. estos no. En estos estamos en silencio en la noche después de comer. Hacemos un espacio de catarsis, la persona está en silencio hasta el otro día, donde ha procesado lo que hemos vivido, desayunamos en silencio y ya cuando salimos al mundo a las caminatas que vamos a hacer o a los sitios que vamos a ir, a los templos que vamos a visitar, obviamente ahí hablamos. En esos peregrinajes hay 2 días de silencio mandatorio, que normalmente llegamos a sitios donde nos recluimos y después de que has recorrido todo esto, el de Marruecos, por ejemplo, este espacio de silencio va a ser en el desierto. Vamos a estar en estas glamping, en estas carpas, en estos asentamientos nómadas, donde sí vamos a qué he entendido, qué he sentido de todo este recorrido, porque obviamente yo te saco del mundo que has construido y te doy un universo que tú no habitas, entre las relaciones, lo que sientes, en la soledad de tu habitación, el no tener horario contacto con tu mundo, todo esto como de alguna manera voy creando como burbuja dentro de burbuja dentro de burbuja y tú allí te consigues contigo y con el mundo, no contigo y las relaciones y la sociedad que tienes, ¿no? Entonces en estos peregrinajes es muy lindo porque el entendimiento del silencio es el silencio que llevas dentro, es lo que vas escribiendo cuando estuviste con un niño en la calle que te sentaste a comer con él o con haber ayudado a alguien que estaba ahí en el mismo. Entonces es una sensación de que metemos a la persona como en, como te digo, como en una película diferente de su propia vida y ahí aparece un personaje distinto y es como, wow, no me acordaba lo que me gustaba caminar en la naturaleza, lo que se siente probar algo por primera vez y probarlo solo. Es decir, los peregrinajes tienen una intención diferente porque vas habitando un silencio de estar contigo mientras estás despierto, vivo, afuera en el mundo. El otro tipo de retiro, que es el retiro más mandatorio del método, que se llama Power Soul, y es el retiro que hago solamente una vez al año, y lo hacía en Estados Unidos, este año es en México, y es un retiro que dura 6 días. Entonces, llegamos el primer día, lo recibimos obviamente al grupo, hacemos una meditación de bienvenida, leemos el manual de comportamiento, y entonces son mañanas de meditación, 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 espacios de silencio donde la persona escribe lo que ha encontrado y después entonces tenemos momentos de catarsis donde sí procesamos lo que cada quien va encontrando. Lo que sucede es que vamos del ego al ser muy velozmente. Pero además, como te digo, comes en silencio, cenas en silencio, te levantas en la mañana y los pajaritos y todo el mundo que te rodea se oye en estéreo porque no estás conectado a Instagram, ni a las conversaciones, ni al trabajo. Entonces es como que la persona realmente consigue su conversación interna porque hemos apagado todo el ruido. Y así van procesándose los días. Pasamos primero por la resistencia, obviamente. Después vamos al estudio de los bloqueos, cuál es la conversación interna que no me quiere, cuál es la parte de mí que no me quiere, dónde se originó, es mi historia infantil. Hacemos un poquito de un trabajo un poco de alguna manera hipnótico regresivo hacia todo el tiempo despierto y consciente, obviamente, hacia el recuerdo de quién fui yo en la adolescencia, qué nació de mí ahí, qué se me rompió de mí ahí, qué pasó en la infancia, y entonces recorremos el proceso freudiano de recordar, reconocer dónde lo tengo hoy, dónde está todavía activo, y los últimos 2 días son lo que llamamos la reprogramación, que es el encuentro, el cableado en ese mundo interior con nuevas emociones, nuevos pensamientos y por lo tanto una identidad que aspira a un mundo no solamente interno, sino llegar al mundo que he construido y plantearme unos cambios rotundos donde ahora esta parte de mí quepa, ¿no? Entonces, Un par de preguntas acá. ¿Cómo se ve esta meditación? O sea, ¿es más una meditación guiada? ¿Cómo se ven? Hay de todo, hay meditaciones que son a través del método del metrónomo, que es un método pues, budista avanzado que se vive en los retiros, donde la persona medita a el pendular de un metrónomo y entonces ahí vamos, es todo un método que te lleva a regular el nervio vago y a entrar a niveles teta de tu pensamiento y encontrar cosas allí, emociones, sensaciones, recuerdos, y sobre todo poder controlar la forma en la que la mente divaga sin orientación. O sea, allí yo te enseño a ir a lugares precisos, no a que la mente diga, a ver, mira, de repente te saque, aquí hay una taza que tenías cuando tenías 3 años. Eso no. O sea, que tú puedas entrenar a la mente a lugares de foco, de precisión y de entrenamiento también mental hacia las emociones, ¿no? ¿Qué quiero sentir? ¿Por qué llegué aquí?
esta emoción que me quiere decir y no meterte en el hueco de la emoción, sino aprender, como te decía antes, a proponerle a la emoción qué hacer con ella. Después van a las prácticas que le llamamos prácticas de silencio, porque no es una meditación normal, digamos así, tradicional. Son prácticas que tienen muchísima carga neuroplástica, entonces yo a través de ese entrenamiento llego a lugares de tu mente en el inconsciente a la que no puedes llegar de manera automática, pero en ese inconsciente encontramos fórmulas de vida, encontramos un por qué yo pienso así, por qué yo siento así, y es donde ¿Cómo lo encuentras? O sea, ¿viene revelado por imágenes? Imágenes, recuerdos, palabras, que en el momento que viene una escena que dice, y es muy curioso porque a veces son escenas que la persona no le dio mucha importancia, pero significaron todo. Significó el estar comiendo, una escena de estar comiendo con mis padres, haber visto que mis padres no se hablaban y tú haber tenido que, como niño, empezar a contar una historia, contar mentiras o lo que sea porque no aguantabas la tensión. Y hoy en día te das cuenta que ese eres tú en la relación que tienes de pareja, que la llenas con ruido, dice, acabo de ver a ese yo sufrido en una tensión madre y padre en el que yo me convertí en un intermediario, ¿no? Y cualquiera de estas cosas que pueden suceder, tanto en triangulaciones amorosas como en momentos en el que la persona siente que no vale y es como tu hermana logró, tú no, y se aparece un recuerdo que dices, como eso estaba tan anclado a esa parte de mí que siente que no merece. Y entonces, bueno, todo lo que es la narrativa y la construcción de esas prácticas de silencio, que son herramientas muy avanzadas, llevan a que la persona reconozca, recuerde, porque es que si te digo, me dieran $1 por cada uno que viene y dice, es que no me acuerdo nada de mi infancia, sería trillonaria. Y la mente no olvida ni un día de tu vida. Pero aquellas que duelen, aquellas que te identifican con una parte de ti frágil, dolorosa, una parte de ti que no se siente aceptada, rechazada, abandonada, esas van todas para el closet. Entonces lo que hacemos en ese espacio, sintiendo que soy yo la persona que de alguna manera tu mente me otorga autoridad, poco a poco voy abriendo ese closet, salen muchísimas informaciones de las que en un lugar muy seguro la persona puede armar como adulto a esa parte de ti que quedó como de alguna manera rota como niño. Y ya los últimos días, entonces las prácticas de silencio sí son lugares integrativos que tienen mucho que ver con la sensación de hacia dónde voy, no de dónde vengo, que creo que es lo que hace que este proceso sea muy sanador, porque a mí no me interesa que la persona se quede en un proceso psicoanalítico de 20 años dándole, para ahí no hay nada, literalmente no hay nada. Entonces vamos, recogemos la información que nos hace falta y cavamos juntos ese túnel hacia una parte de ti que siempre mereció una vida diferente. Y creo que todo esto lo que hace es que nos cablea emociones, porque cualquiera que te esté oyendo le digo que haga el ejercicio. ¿Cuántas emociones crees que habitas tú al día? 2, 3. Y resulta que cuando uno cablea emociones, tenemos 6 emociones básicas, y la mayoría de nosotros vivimos entre el miedo y la ira, pero hay tantísimas otras, ¿no? Está el miedo, la ira, la tristeza, la felicidad, el asco, la sorpresa, son las 6 emociones básicas. Curiosamente siempre hago aquí la pausa y digo, ahí no está el amor no es una emoción, es la interpretación de las emociones. Por eso es que hay gente que te dice, bueno, es que yo doy un amor sacrificado, es que para mí el amor es compañía. El amor no está dentro de las emociones básicas, es la construcción de lo que se sintió para nosotros, bien sea el que tuvimos o el que deseamos tener. Y en el momento que la persona cablea emociones, se expande tu identidad, se expande tu capacidad de presencia, de comunicación, de deseo, de ambición, porque si yo sé lo que me da rabia, también sé lo que deseo. Y si yo sé lo que repudio, también sé lo que me da sorpresa e ilusión. Entonces, a medida que nosotros vamos cableando emociones, la persona expande la identidad y allí hay procesos transformacionales. Cuando hablabas un poco de la información que viene, ¿esto normalmente, o sea, esta información es más de niñez? Sí, pero creo que la niñez es el lugar donde lo absorbemos y donde lo ponemos en prácticas en la adolescencia. El niño absorbe percepciones infantiles y ya las manifiesta cuando es adolescente. Por ejemplo, un niño sobrecuidado, sobreprotegido pasa a ser un adolescente tímido, retraído, temeroso, indeciso. O sea, como niño quizás no lo mostró, pero como adolescente sí. Entonces la adolescencia creo que es el lugar donde, la infancia es el lugar donde uno lo absorbe y en la adolescencia donde le das play. Y
las imágenes de la adolescencia siempre están mucho más cargadas de emociones de la ira, de la frustración, que son inmensamente valiosas, porque ahí es donde ese ser humano que estamos creando empieza a identificarse con qué quiere y qué no. Y nos cuesta mucho como padres aceptar que tus hijos quieran cosas que tú no quieres, o que ellos no quieran cosas que tú creíste que ellos debían querer. Entonces en la adolescencia yo creo que es el lugar donde más nos cuesta a los padres tomar la silla y decir, define qué es lo que tú quieres, ¿no? Pero como traemos toda esa carga aprendida en la infancia, de la infancia lo que más recolectamos son percepciones, y de la adolescencia lo que dolieron esas percepciones traídas a acciones, ¿no? Como cuando quise hacer esto, cuando pensé que quería, cuando soñé, cuando pedí, cuando tal, es donde la percepción de no merezco, por ejemplo, no soy suficiente, cuando lo fui a poner en el mundo me castigaron y me reforzaron la percepción infantil, ¿no? Entonces, de alguna manera, en ese ciclo, lo que sucede es que el niño aprende, el adolescente actúa, y en la repetición de esas situaciones es donde se ancla una identidad o una creencia, normalmente de desmerecimiento, ¿no? Ok. Algo que parece interesante, hace unos meses estaba con un psicólogo español, se llama Rafael Guerrero, que se centra más en terapia infantil. Y me hablaba mucho porque cuando estábamos en plena entrevista, yo le digo, o sea, yo la verdad no me acuerdo nada de mi infancia, o sea, lo mismo que estabas mencionando hace un par de minutos. Imagino que llegan personas a ti y te dicen, o sea, no voy a acordar nada. Y él me dijo que normalmente, bueno, casi 100% de los casos, cuando viene eso es porque ha habido mucho sufrimiento en la infancia, o sea, mucha carga emocional, que el cerebro simplemente era mucho en ese entonces, y o no, en otras palabras, obviamente lo decía más técnico, era más como que hizo un shutdown, ¿no? Como que simplemente dijo, ok, esto ahorita no me va a ayudar a sobrevivir y lo voy a tener que abrir y resolver luego. Entonces eso me parece muy interesante porque igual explora mucho como que, por ejemplo, tipo de terapia infantil, um, inner child therapy creo que le dicen, ¿no? Donde empiezan a venir ciertos recuerdos igual de la infancia, y eso me parece fascinante en el sentido de cómo vas tratando de resolverlos. Y me encanta la práctica que aplicas, que es como que reconocer. Recordar, reconocer, reprogramar. Okay. Sí. Entonces, bueno, eso me parece algo interesante, y también me resuena mucho conmigo, te lo comentaba igual antes de la entrevista, el lado de terapias psicodélicos, por ejemplo, porque cuando lo apliqué, que bueno, en su momento a mí me ha ido bastante y todavía lo sigo haciendo casi de una manera no recurrente, pero anual, vienen mucho como estas imágenes tanto de niñez o ya sea durante tu etapa como adulto, y lo que he notado es que es muy difícil, ahora ya puedo un poco mejor, pero poder integrar toda esta información que va recibiendo súper rápidamente. En este caso, ¿cómo se diferencia tu tipo de terapia de silencio versus una terapia ya sea como esta que te estoy mencionando? A ver, yo creo que yo me considero una discípula de Ram Dass, que fue Richard Alpert antes de ser Ram Dass, y él fue un psicólogo en Harvard que en los 70, a través de los psicodélicos, ayudó a las personas que tenían trastorno de la personalidad o PTSD, y en aquel momento la herramienta que usaban era el LSD. Y él, en el momento en que empezó a ver avances a nivel del sufrimiento y cómo se diluía, o cómo avanzaba y la persona dejaba de identificarse con ese dolor, Harvard lo sacó, él se fue a India, y allí pues entonces empezó todo su camino espiritual y dejó a un lado los psicodélicos porque entendió que podía llegar ahí de otras maneras, y ahí entonces consiguió a su maestro y regresó ya después a Estados Unidos a hacer todo este movimiento de él como un guía espiritual desde una mirada pues mucho más desde buscar la conciencia. Entonces, dicho desde ese punto de vista, creo que las herramientas de psicodélicos son como tomar el ascensor, y el proceso que yo hago es ir por las escaleras. Hay una diferencia interesante, que es que cuando tú subes las escaleras, tu músculo se desarrolla, el corazón tiene una mejor resistencia cardiovascular, tus pulmones, todo tu cuerpo usa esa resistencia
a medida de que va pasando por el proceso y se te queda para siempre. Nadie después de esto, ya tu capacidad cardiovascular reconoce esa expansión, tus músculos, todo tu cuerpo te define como un atleta. Si tú subes el Empire State, vas a sentirte un atleta. Si subes el ascensor, eres un turista. Esa es la diferencia. Que el proceso hecho desde un espacio de conciencia, trabajado escalón a escalón, te hace un experto en ti mismo, en cómo lidiar, en cómo transformar, en cómo subir todos estos escalones de transformación que vienen de cómo sigo, cómo escucho, cómo encuentro, cómo creo. El tema de ir por el ascensor te hace un turista de tu propio dolor, te hace un turista de fui, encontré, reconocí, llego aquí, llego con este poco de souvenirs y digo dónde los pongo. Eso es lo que la terapia del psicodélico, a mi criterio, y que lo he estudiado muchísimo, y la base de todo el proceso de la neuroplasticidad y aprender a mirar en la mente, primero se logró a través de personas que en psicodélicos narraban cómo era que iban sucediendo todo esto. Y claro, después de que apareció toda la tecnología, podemos ver cómo se apaga el córtex prefrontal, cómo se ilumina la ínsula, todo esto cuando estás meditando. Lo mismo pasa con los psicodélicos. La diferencia es que en esta vas consciente y en el otro no. El psicodélico takes charge. El psicodélico toma el volante y te dice, te llevo a donde yo quiero. Mientras que en el proceso que nosotros hemos desarrollado, la persona toma el volante y dice, vamos a, me llevas a, aquí me bajo, aquí me quedo, aquí resuelvo. El psicodélico en este sentido tiene muchísimo poder de llevarte a donde quiere, no donde tú realmente quisieras estar trabajando. Entonces, claro, hay personas, tengo un caso, por ejemplo, una persona que decía que ya iba a resolver una culpa muy grande que tenía con su madre y se le abrió un proceso que, mira, terminó literalmente medicada con litio, porque se le abrieron unos lugares dentro del psicodélico que, digamos que su proceso de crecimiento personal no tenía dónde meter esa información, y es donde yo creo que está el riesgo. No todo el mundo que hace el psicodélico tiene después dónde meter ese souvenir. A lo mejor no te cabe en la casa lo que has encontrado. Mientras que si vas por las escaleras y cargando el souvenir que vas comprando en el camino, tú vas a saber en qué momento te está pesando mucho, en qué momento ya no quieres más y quieres regresar a casa, o si quieres llegar hasta arriba y soltar todo lo que has traído contigo, ¿no? Entonces, esa es, creo, la definición más práctica que te puedo dar, que el psicodélico te hace un turista de tu mente y que nuestros procesos meditativos de conciencia y de silencio te hacen un atleta. Tiene mucho sentido. Justo igual un neuropsicólogo, Bruno Ribeiro, me comentó exactamente lo mismo, o sea que recibes mucha información y a veces, o sea, me dijo, o sea, tu caso es, se une la minoría. Es la minoría, claro. Porque la gran mayoría simplemente es mucha información y no saben cómo integrarlo, o vuelven al mismo lugar, o simplemente ya su vida puede cambiar. Entonces, eso sí me pareció algo como que raro, porque en mi caso sí fue diferente, pero bueno, al fin y al cabo es algo que tal vez es un tema de suerte. O de preparación, y no todo el mundo está preparado, porque de nuevo hay procesos en los que te preparan con la forma en la que comes o la manera en la que duermes unos días antes o lo que sea, pero es que la preparación para entrar en el inconsciente, eso es una suerte de entrar a un ático con un montón de esqueletos y de disfraces de Halloween ahí metidos que ni siquiera sabías que eran tuyos, ¿no? A lo mejor hay unos que conscientemente sabes que están ahí, hay unos que, como dices tú, una infancia bloqueada que no sabes cómo te vas a encontrar. Entonces, también lo que sucede cuando regresas con esa información es quien lo recibe y quien te ayuda a procesarlo. En mi caso, yo, al contrario, yo he tenido mucha cautela con el tema de los psicodélicos, porque yo llego a lugares a través de la meditación y todo el proceso del silencio en el que digo, si llego ahí estando consciente, no quiero saber qué significa irme con un caballo desbocado como un psicodélico. No sé si quedaría en el mismo lugar, y no es algo que siento que necesito. Entonces, yo alerto a las personas de que este es un proceso quizás más pausado, pero sí es más respetuoso con los niveles que vamos desbloqueando. Y una vez que el nivel es desbloqueado, no lo pierdes nunca. En cambio, en el psicodélico sí lo pierdes, porque la mente no hace registro consciente de que pasaste por ahí. Y justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué es lo que hace que una persona, digamos, la información que va saliendo durante la terapia, puede integrarlo y realmente hacer un cambio en su vida versus las personas que no? Al final hay un espacio, yo creo que es de valentía. Lo que sí te puedo decir es que lo que puedes ver allí nunca lo puedes dejar de ver otra vez. Si tú vistes en ese momento que para ti el padre que era lo máximo
reconoces que tu papá realmente tú lo que querías era su aprobación, pero que tu papá, no sé, generaba tensión, te daba mucho miedo. Una vez que integras esa información no la puedes dejar de ver. O sea, puede que nunca se lo digas a tu padre, pero si vayas a tu casa y en personas que te hacen sentir eso mismo, tengas la necesidad rotunda de hacer algo al respecto. Entonces, creo que el proceso de integración tiene mucho que ver con la congruencia, es decir, que la persona se atreva a unir lo que siente, lo que piensa y lo que hace en una línea recta. Lo que nos pasa y por lo que nos generamos sufrimiento es porque sentimos cosas, pasa por la cabeza y digo, no puedo sentir eso, o cómo se me ocurre, o eso no está bien, o esto es lo que tengo, lo que sea. Entonces la mente en el pensamiento rompe con lo que siento y después hago lo que se espera de mí. Y el gran cambio, como te contaba esta persona que decía, yo vine a nada y de repente llega a su casa y dice, congruencia inmediata, siente, pienso, hago y digo, me voy, esto no es para mí. Un caso tan aparentemente inocuo, ¿no? Entonces, la congruencia sí es un lugar donde te pide que seas valiente, que no puedas hacer un bypass entre lo que estoy sintiendo y decir, oh, me desconecto y me voy a quedar solo, que es lo que hace el estoicismo, te deja solo pensamiento-acción. Eso es miedo a sentir. Entonces, a través de estos procesos uno conecta mucho con la emoción y la idea es que la persona poco a poco pueda integrar en una línea recta siento, pienso y hago. Y eso es una sensación que yo la palabra más linda que le consigo es la dignidad. Porque somos dignos de conseguir un lugar donde lo que siento, lo que pienso y lo que hago sea un lugar seguro. Y si la relación de pareja o el trabajo que tienes o el vínculo familiar o lo que sea no es, que la dignidad te guíe a decir yo quiero un espacio donde siento, pienso y hago y es todo lo mismo porque eso es paz. Yo no tengo que romper nada para caber frente a ti. Y eso se construye en la relación que tienes contigo mismo. Validar lo que siento, validar que lo que pienso le da permiso a ese sentir y es seguro sentir. Y después convertirlo en una acción es donde la persona rompe con todas esas dinámicas infantiles donde tuve que dejar de ser yo para que me quisieran. Y después en la adolescencia donde nos castigaron por ser quienes somos. Y es donde se repara de verdad hacia atrás. Y digo, cuando niño yo nunca hubiera tocado la puerta, nunca hubiera pedido un vaso de agua, pero hoy sé que no pasa nada si pido un agua y no te estoy molestando y la persona cambia esa relación que tiene consigo mismo y por lo tanto cambia el mundo que construye afuera. Y donde no cabe, pues el tiempo que tome, esa congruencia siempre pide orden. Hablemos de este sentir, porque normalmente, y hace unos minutos igual lo mencionabas, o sea, que tú te sientes lo suficiente, que tú te sientes lo, no me acuerdo las palabras correctas que dijiste, pero eran sobre sentir. Entonces, algo que me he dado cuenta igual mucho con el estoicismo, por ejemplo, es de que habla mucho sobre el merecimiento, en el sentido de, o bueno, la manera que yo le he marcado es, yo no merezco nada, ¿no? O sea, y eso me ha ayudado muchísimo en mi vida. Ponerlo todo en un marco de decir, ok, yo no merezco, pero a pesar de que no merezco, lo puedo hacer. Pero no es que merezco tener toda la riqueza del mundo, no es que merezco tener la mejor pareja, yo me lo tengo que técnicamente ganar. ¿Tú qué opinas sobre el merecimiento? ¿Tú qué opinas sobre ese tipo de sentir? Yo tengo una posición radicalmente opuesta al merecimiento. Yo creo que el merecimiento es el lugar donde ser quien soy es suficiente. Es suficiente para tener una pareja que me quiera, un lugar donde quepo, un trabajo en el que yo pueda usar mis talentos, porque, a ver, sueños tenemos todos, pero lo que no hay que perseguir son hay los talentos, ¿no? Si todo el mundo se va persiguiendo los sueños, dejan el trabajo botado. Dejas tu familia, dejas tu estructura, dejas tu responsabilidad, dejas tu identidad. Yo creo que perseguir el sueño es un lugar de idealización, mientras que darle lugar a tus talentos es lo que te lleva a que esos talentos, esa persona que necesita, esa persona que siente, esa persona que soy, quepa en un sitio. Y el merecimiento, visto desde un lugar de no merezco nada, para mí habla de que en todo lugar donde tú llegues vas a tener que stretch durísimo las paredes para caber. Y esa es una condición muy ruda de, creo yo, de tratar a los talentos que nos han sido dados, a la individualidad que vino con nosotros. Y esto Carl Rogers lo dividía en tres, un psicólogo que después de haber estudiado a Freud y a Carl Jung y todo esto, él vino con una teoría psicológica muy humanista que decía que es que hay tres yo.
El primer yo es el yo real, es el que soy, la persona que me miro al espejo y digo, no eres suficiente, no te esfuerzas demasiado, eres un conformista, estás gordo, comes de más, lo que sea. Ese yo real es la conversación que tú tienes hoy contigo. El yo ideal es el que tú dices, yo debería estar siendo más exitoso, más productivo, lo que mi mamá espera, lo que mis padres estarían orgullosos de mí, debería, bla, bla, bla. Después viene el yo auténtico, que no tiene nada que ver con estos dos. Y el yo auténtico es el yo que tiene el valor de mirar lo que es, identificar cuáles son los talentos que te hacen único y batallar duro para que esos tengan sitio. Porque yo sé que esos talentos, eso es lo que me hace único, merece un lugar en el mundo. O sea, eso que me hace único merece una silla en la mesa, merece un micrófono, merece un gimnasio, merece un carro bonito, que ese talento merece cosas, porque me lo dieron a mí y si yo miro ese talento y le doy espacio y lo escucho y lo sigo, ese premio que está del otro lado es que todo el otro yo que se hablaba mal, que se sentía que entre la distancia que había, entre el yo que sentía que soy un desmerecedor y el yo ideal, quien todos los demás estarían alabando, esta distancia se acorta, el yo ideal se consume y el yo real y el yo auténtico se empiezan a aparecer. Entonces, rompemos con el ideal de los demás y empiezo a mirar al yo que soy hoy y digo, ¿por qué me hablo así? ¿Por qué siento que no merezco nada? ¿Por qué me trato con este nivel de sacrificio? ¿Por qué estoy en un sitio donde no soy feliz? Si tengo un montón de talentos y cosas que darle al mundo. Si tengo un montón de cosas dentro de mí que sienten bonito, que piensan bonito, que sueñan bonito, que quieren dar, servir, aportar. ¿Por qué este yo tan sufrido no se reconoce parte de un cúmulo de identidades que el universo, Dios, lo que quieras poner, sopló en mí? Entonces, para mí el merecimiento tiene mucho más que ver con que hay un yo en ti auténtico que no se identifica con lo que los demás esperarían de ti o lo que el ego te dice que debería ser. Y ese yo auténtico es el que trae adentro, en su masa primaria, lo que para mí es el propósito de vida de una persona, que es darle lugar a esos talentos para que se consigan en un espacio donde caben por completo. Y yo creo que todo ser humano merece que sus talentos tengan un sitio, no un hobby, no un lugar de vergüenza. Y talento puede ser saber expresarme, puede ser decir, sé diagnosticar enfermedades, puede ser acompañar a alguien en un duelo. Al final los talentos sí son para mí el lugar donde el universo marca y dice, este es uno de los que va a ayudar a otros cuando están perdidos, este es uno de los que, y si tú niegas ese talento, vas persiguiendo el merecimiento a través de tu yo ideal afuera, no de tu autenticidad o ese yo auténtico que no necesita probarle nada a nadie porque los talentos hablarán por él, ¿no? Algo que quiero aterrizar es un poco sobre cómo podemos practicar estas prácticas de silencio de una manera más diaria, cotidiana, porque obviamente no muchos quizás pueden darle realmente un break en su vida ahorita, o sea, de irse a un retiro o viven en un lugar con mucho ruido, ciudades como Ciudad de México, Nueva York y demás. Entonces, ¿cómo pueden aterrizar estas prácticas? ¿Qué es lo que tú aplicas, ya sea viviendo acá y de ahí darnos un par de consejos que podamos integrar? Yo aplico, digamos que en mí, un discernimiento todo el tiempo. Yo tengo una mente que todo el tiempo se pregunta a sí misma, ¿para qué? ¿Por qué? Y digamos que en eso yo estoy muy, muy atenta de escaneando siempre mis incomodidades. Traducir eso en una práctica diaria, creo que para los principiantes, donde no se convierta en un lugar sombrío en el que todo el tiempo estás diciendo qué hay de malo en mí o qué es lo que quiero, donde ya uno lo hace desde un lugar muy compasivo. Yo creo que el lugar para empezar más sano es la práctica de silencio diaria, 15 minutos al día. Y yo le digo a las personas, mira, si tú te levantas a las 6, solo necesitas poner el reloj a las 5:45. Te vas al baño donde no despiertas a tu pareja o al espacio donde no despiertas a tus hijos, donde estás solo. Y el ejercicio es tan sencillo como sentarte en absoluto silencio, a respirar y usando dos preguntas que dice, ¿quién siento que soy hoy? ¿Y qué me está pasando? ¿Qué me está pasando?
me pasa que estoy cansado, que estoy incómodo, que estoy triste. Ir todos los días a tocar la puerta de ese mundo interior significa un cambio radical en la relación que tienes contigo. Porque si hoy yo sentí cansancio, decepción de lo que tengo por delante en el día, de la conversación que tuve ayer, la decepción se queda conmigo y me empieza a dar explicaciones, me empieza a decir, estoy en el lugar que no quiero, cuántas veces me ha pasado esto. Es decir, le damos un asiento. Hay un libro muy lindo de Gary Zukav que se llama El asiento del alma. Le damos asiento al alma, es decir, le doy un lugar donde puedo escuchar a esa parte de mí que nunca se pregunta qué se siente ser yo. Y ese es el yo auténtico, el yo que te puede decir, ser yo se siente hoy libre o avergonzado o cansado o restringido. Y eso es lo que nos sirve. Yo le pido a las personas que hacen nuestros procesos que hagas eso durante 21 días, porque eso es como si yo te pusiera todos los días frente a una máquina de rayos X y digo hoy, este cuerpo hoy habita tristeza, este cuerpo hoy habita frustración, este cuerpo hoy tiene tristeza otra vez. Y durante 21 días hacemos esto y te dices, mira tú, tengo 3 emociones en 21 días de los cuales me reconozco que no soy feliz o que estoy incómodo o que me he estado mintiendo, que le digo a los demás que todo bien y cuando me siento conmigo digo, todo mal, esto ha vencido, no quiero ir al trabajo, pero en el momento que me conecto con ese yo ideal que tiene un sueldo, que otros admiran, se me olvida o abandono a ese yo interno que eventualmente agarra un síntoma como la ansiedad, como la depresión, como las adicciones porque no lo escuchaste. Entonces, para callarlas, desaparecer, para que dejemos de necesitarlas, el algoritmo es conectarme todos los días, 15 minutos, un cuadernito al lado, un papel, puedes usar un sonido de un metrónomo, puedes usar cualquier música sencilla de meditación que no te estén hablando, que no haya un mantra repitiendo, sino una música de naturaleza o simplemente silencio, white noise también sirve, y es a simplemente sentarme a respirar, no luchar con la mente, no luchar con el pensamiento en blanco, es solamente la intención de imaginar que tienes una pantalla en tu mente y en la que escribes quién soy hoy y qué me está pasando y dejar que la mente divague, cuente y de repente vendrán los pensamientos, las emociones y las creencias que nos cuentan qué está pasando con la relación más importante de nuestra vida. Y allí, lo que son vacíos, que anclamos en materialismos, se convierte en un lugar en el que empiezo a habitar. Habito ese vacío y digo, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y resulta que hay emociones que hemos estado silenciando, lugares de nuestra mente que no hemos querido reconocer y es donde la persona dice, no tengo vacío, tengo insatisfacción. No tengo vacío, me he sido infiel. No tengo vacío, estoy en un lugar donde todos los días estoy incómodo porque no puedo hablar y expresar lo que siento. Entonces deja de ser un vacío que aparentemente habla de falta de. Nos encontramos con la conexión de qué necesito hacer. Acá vamos a romper un par de cosas en pedazos. Primero, lo que me vas compartiendo del para qué. O sea, de que normalmente tratas de encontrar un sentido a todo. ¿No crees que eso igual es un poco cansador? O sea, de tratar de dar que todo tenga un significado en vez de que algunas cosas simplemente son Sí. y ya. Es cansado, sí, es cansado. Creo, yo lo tomo sobre todo como un lugar de responsabilidad, porque en el proceso en el que yo acompaño a tantas personas, si yo quedo con alguna incomodidad o en mi vida estoy llevando a incomodidades, para mí es un lugar de responsabilidad, de estar muy atenta a mis focos de incomodidad para no interferir en mi capacidad de escucha, de sostén y de soporte de los demás. Entonces es como te digo, es un poco como ser un cardiólogo y hacerme todos los días un examen y decir, déjame ver si mi corazón está en buenas condiciones para sanar el de otro, ¿no? Okay. Pero de resto, yo creo que yo vivo una vida muy conectada en mi trabajo, me consume muchísimo tiempo, intención, tiene muchas aristas, pero a la vez me llena mucho de propósito y creo que también la búsqueda de sentido. Soy una apasionada en la búsqueda del sentido en la vida y por ahí siempre uso la frase que dice que la vida es una poesía que no siempre rima, pero dentro de todo su ruido y de todos los momentos en los que se sale de la copla y se sale del verso,
al final, cuando uno la lee corrido, aparece realmente el sentido, ¿no? Entonces, creo que me gusta sentir que la vida siempre me está hablando y mis momentos de silencio diarios son ¿qué tienes que decirme hoy? Y es un scan donde de alguna manera, de forma responsable, trato de estar muy atenta de qué partes de mí hoy quizás no están al servicio de otro y esas las pongo de lado y digo, te atiendo, te miro, te reconozco porque estar en este espacio de ser todo el tiempo receptor es una inmensa responsabilidad. La segunda pregunta, el lado que cuando estabas comentando del sentir, o sea, que te preguntes cada mañana qué siento hoy. ¿Dónde está esa línea donde, ok, está bien sentir, pero no necesitas actuar sobre este sentimiento, sino, no sé, o sea, poder quizás conectarlo, o sea, ¿qué baile recomiendas acá? ¿Cómo podemos tener armonía con esto? Yo creo que la identidad está construida de hábitos. Entonces la identidad de la persona que produce, que trabaja, que está motivado en crear cosas, tiene hábitos y hay hábitos que soportan esa identidad. Y diferenciar entre la identidad y la persona que soy es un lugar muy importante. La identidad de mí como terapeuta exige un montón de cosas, la persona que soy tiene otras necesidades. Entonces, para que la identidad siga, tú le puedes decir, mira, de lunes a jueves o de lunes a viernes, yo soy este que dice, pongo esta tristeza aparte o no me dejo llevar por la tristeza. Pero cuando llego a mi casa quiero darle un espacio a la tristeza, me quiero sentar con ella, quiero que me cuente, quiero llorar, quiero decir que me pide. Es decir, sí podemos descansar de las identidades, pero no podemos descansar de quienes somos. Y el poderte levantar, por ejemplo, en las mañanas y decir, hoy le voy a dar espacio, 15 minutos a la tristeza antes de ir al gimnasio, que es el hábito que sostiene la identidad de un yo sano. Darle espacio a la emoción allí va a significar que una vez que tenga atención, porque esto de no puedo estar triste, esto también tiene que ver un montón con las creencias de infancia, con el adolescente que no mostró lo que sentía. Y claro, eso backfires, o sea, echa un tiro por otro lado, ¿no? Entonces, poder corregir esto significa darle espacio a emociones que en mi vida no tuvieron espacio, que no tuvieron aceptación. Entonces, estos 15 minutos, parte de la metodología de esta identidad, podemos incorporar que primero quiero sentir y después quiero hacer. Entonces, la recomendación, por eso es tan importante, que la persona primero se deje sentir y diga, no es que me voy a ir a que la tristeza me dice que me coma todo lo que está en la nevera, me voy a sentar a decir a la tristeza, ¿de dónde vienes? ¿Qué puedo hacer por ti? Cuéntame cuándo te has sentido antes y no te he reconocido, qué te daría alivio. Todo esto funciona de reconocerlo y poder conversar con esa emoción porque es una parte de ti, un yo triste. Un yo triste que le dices, métase para allá que no te quiero ver. El yo triste come, llora, se hace daño y llega un momento en el que ya no puede más y sale por la puerta y lo llamas depresión. Pues lo he estado ocultando, lo he estado rechazando. Y nosotros queremos que la persona empiece a integrar emociones y que esas emociones se sientan que pueden vivir en paz siendo tú. Entonces uno lo que hace en este proceso es, a ver, la tristeza es la emoción a la que tienes más miedo, a ella le vas a dedicar durante 21 días 15 minutos cada mañana. Es ir domesticando una emoción que se sintió que era un forajido. Decirle, ven, siéntate que te doy de comer, te doy tiempo, te doy espacio, te doy lágrimas. Y después de que la atiendo, la emoción muy poco a poco va bajando en intensidad y se convierte en aceptación. Acepto que esa relación me dejó triste, pero ya la tristeza no está visceralmente sangrando como una herida, es una cicatriz. Cuando dices atenderla, es más como la vas expresando. La vas aceptando, le estás dando espacio. Cuando yo digo, me voy al gimnasio, no escucho mi tristeza, lo que la puse fue del otro lado de la puerta. Digo, tú te quedas en la intemperie que yo me voy. Mientras que decir, hay una parte de mí que habita una tristeza y no le tengo miedo. Esa emoción, en el momento en que la escuchas, que escribe sobre lo que te pide, que dices, me dejé de sentir triste por 15 minutos, esa emoción deja de buscar espacio. Cabe en tu identidad, cabe en tu córtex prefrontal. Y a lo mejor la tristeza te lleva a hacer ejercicio, te lleva a trabajar y después dices, después de todo el día todavía me siento triste, no voy a salir con mis amigos, me voy a quedar. Entonces empezamos a tener la integración emocional de una persona con una psique en paz. Y eso es lo que estamos buscando. Hablabas mucho sobre escribir. ¿Por qué escribir es algo, lo noto constantemente, no solamente cuando me estás compartiendo, pero es algo que muchas personas lo hacen? Yo no sé mucho de escribir. O sea, sí en la mañana, súper rápido, puntual, pero
no tanto de escribir todo lo que estoy sintiendo. Porque es una buena práctica, sobre todo lo hablabas cuando, por ejemplo, cuando viene esta información durante el silencio, creo que mencionabas que tienes que escribir, lo hablabas ahorita en la práctica que recomiendas sobre poder escribir igual, porque es algo que conecta mucho con nosotros. Yo creo, debe haber algunos estudios que lo pueden hablar mejor de lo que te lo voy a decir, pero creo que el escribir está mucho más conectado. Es como cuando uno está manejando, ¿no? Que tú puedes ir cantando, hablando por teléfono y manejando al mismo tiempo. Resulta que el escribir bypassea el proceso de pensamiento y conecta la emoción con la acción. Y muchas veces te darás cuenta que la persona mira lo que escribió y dice, ¿yo cómo escribí esto? Porque se saltó el filtro de no puedo, no debo, ¿qué hago con esta emoción? Y como queda después escrito, lo que hicimos fue, después de que está escrito, allí pienso sobre lo que escribí. O sea, rompimos el filtro que existe entre lo que siento, lo que pienso, que normalmente castiga, prohíbe, y lo que hago. Entonces pasamos de el sentir al escribir para después pensar sobre lo que he escrito. Y en ese momento tú dices, wow, mira lo que pienso sobre mi trabajo, sobre mi pareja, sobre mí mismo, sobre este duelo, sobre esta relación que nunca la puedo poner en palabras. Entonces allí la emoción se convirtió en un reflejo de algo que tú te dices todo el tiempo, pero que el pensamiento prohíbe. Y una vez que queda en muestra y una vez que pasa y se lee, ahora pasa de afuera hacia adentro, el córtex prefrontal no lo puede olvidar. Buenísima explicación. Y mira, Cata, ha sido una increíble conversación y estamos llegando casi, bueno, 1 hora y media. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? No. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Dónde pueden las personas saber más acerca de ti y de los retiros que haces? Pueden verlo en nuestra página web, que es inthenameofsilence.co. En Instagram también nos consiguen, la única red social que nos da tiempo a sostener, que es In the Name of Silence, que traduce en el nombre del silencio. Y allí están todos nuestros retiros. Nuestro retiro de Japón ya está sold out. Nos queda este año el retiro de México, que es un retiro que por primera vez dura 6 días, normalmente duraba 4. Y es un retiro que además tiene una conexión muy linda con el servicio, porque tenemos la oportunidad de servir a la comunidad, que esto lo llamamos Karma Yoga, es el lugar donde la persona que está trabajando tanto su propósito, su lugar, lo llevamos a espacios donde servimos a la comunidad y uno se conecta, volvemos a la conexión emocional con la ilusión, con el servicio, con el yo auténtico, ¿no? Entonces esto sucede solo en este tipo de retiro y creo que es un paréntesis de vida que todos merecemos. Y el otro retiro que es un peregrinaje que queda este año, que es el de Marruecos y Turquía, donde nos vamos al retiro del alma del desierto, donde para mí el desierto siempre fue un lenguaje, si lo vemos bíblico, donde los 40 días y 40 noches en el desierto, tantísimas historias ancestrales que en el desierto despojaron y en el desierto se encontraron. Y creo que parte de entrar en este mundo interior es reconocer cuántos desiertos habitamos, cuántas tierras que nunca hemos nutrido de nosotros mismos. Entonces vamos a este retiro a despojarnos de lo que no nos sirve y a encontrarnos con la inmensidad del desierto, que es la misma que llevamos dentro. Son los 2 retiros que nos quedan este año. Y tenemos programas grupales todo el tiempo, 3 veces al año. Tenemos este Rediseña tu Vida, que es el programa que se lleva en el retiro de Power Soul. La base de Power Soul es el programa que se llama Rediseña tu Vida, que dura 5 semanas y totalmente online. Pero en lugar de vivir en un retiro, lo vives en tu casa y dura 5 semanas, no 5 o 6 días, ¿no? Y el otro programa que tenemos en base al merecimiento, casualmente, que se llama Master Money, que también sucede 2 veces al año. Y es un programa donde reconoces que el mayor valor que tienes en la vida no es el dinero, es lo cuánto sientes que tú vales. Y entonces ahí nos despojamos de todas las creencias que nos hacen sentir que no somos suficientes. Ese es el trabajo que hacemos todos los días. Perfecto, vamos a poner ahí en el enlace, ahí en la descripción. Y entonces la pregunta que le hacemos a todo invitado, que llegue a ser, asumamos que todo tu contenido, tus programas, todo lo que tienes ahí desaparece. Pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? En el que yo digo, ya estoy lista, me voy, cerramos la puerta y listo. Ay, wow. ¿Cuál sería el último mensaje?
Yo creo que me quedaría siempre con que detrás de toda incomodidad hay una verdad que tiene la capacidad de cambiar tu vida para siempre. Gracias, Cata. A ti, mi amor.